Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de This Love Doesn't Have Long Beans. Voy a conocer al chef Oab basados en el libro. ¿Podré conocer al chef Oab hoy? Preguntó el cliente, temiendo estar sosteniendo el tenedor equivocado. Tradicionalmente, a uno lo regañaban por venderse. Las propias ballenas se ganan la vida. Ser un modelo general. ¿Hay algún trabajo publicitario? De vez en cuando pasaba frente a las cámaras del drama. Tampoco quería ser conocido como una persona ignorante. El chef saldrá de la cocina para recomendar él mismo el plato principal de la comida. Chef Sal sonrió ampliamente. Parecía que quería conocer al chef. Los famosos son muy mayores, pero no del todo. Al contrario, es mejor mantenerse alejados unos de otros. Si soy duro, no te daré comida gratis, ni te cobraré otros 2000 por el coche. Él nunca viene. Definitivamente, entra en una tienda como esta. No importa lo amante de la albahaca que sea. Al chef Oab no le gusta comer albahaca con judías verdes, pero eso no funcionó. Significa que los frijoles de 1 metro de largo están mal. La comida nunca se equivoca, pero nosotros como las personas que comen deben tener derecho a elegir lo que comen o lo que no comen. Este restaurante nació a partir del levantamiento del chef Oab que quería compartir los gustos que a él le gustaba. Chef Sal concluyó con una amplia sonrisa. Diviértete con esta comida revolucionaria. Se despide dejando a Plawan con una bebida de bienvenida, platos de entrada. El chef Sal le dijo que la degustación del restaurante comenzará con jugo de guisante morado oscuro exprimido en el limón hasta que se vuelva rojo. Cómelo con el fondue Mian Khao Kua ligeramente ácida para abrir tus papilas gustativas. El gusto del comensal comienza a funcionar. Hoy en día solo había un cliente en toda la tienda, Plawan. Tal vez fue debido a la hora de reserva tardía de las 8 p.m., que solo había unos pocos clientes. Todos los demás han regresado gradualmente. Hoy tiene una sesión de fotos por la noche. Cuando corrí ya era de noche. Plawan siguió comiendo hasta completar 8 platos. Hasta que llegó el último plato, el sonido de pasos vino directamente de la cocina. Esta vez era completamente diferente. No sé si es preconcebido o no. Escuchó el sonido de tacones golpeando el limpio suelo de madera, más fuerte de lo habitual, como el sonido de un edificio. Continuó el ritmo del canto y la danza del tiempo, de una manera diferente y extraña, y cuando miró hacia arriba encontró que era lo que él esperaba. Hola, soy el chef Oab. Es más alto de lo esperado. Aunque era un modelo alto, ya estaba en 1,80, pero con sus ojos supuso que la persona frente a él era más alta. El jefe de cocina viste un uniforme blanco limpio. La cabeza lleva un gorro de cocinero arreglado. Pulcramente, lo que llamó su atención debe haber sido la mandíbula de una persona. Su rostro estaba extendido para acomodar su suave barba y sus labios largos y delgados. La parte inferior de la nariz es prominente y afilada. Hermosos ojos miraban fijamente con rastros. Sonrisa que se da según el deber. No es extraño que gente como esta venga y robe trabajos de pedidos anticipados. Centro de equipamiento de cocina y materia prima para la elaboración de muchos platos. Con una cara como esta puede desempeñar un papel principal en un canal grande y aún así puede emitir fácilmente. Este plato se llama albahaca caucián salteada.
La frase inicial comienza con la comisura derecha de los labios ligeramente levantada como si sonriera, sin burlarse ni bromear. No puedo notar la diferencia, pero tiene un encanto extraño. Una voz fuerte describe cada ingrediente del plato como un maestro pintor que habla de su inspiración al crear arte, fuerte y lleno de inspiración. Wally accidentalmente miró el rostro de la persona que habló durante demasiado tiempo, un poco hasta que la otra parte tuvo que aclararse la garganta para hacerle darse cuenta de que estaba mirando el hermoso plato frente a él.